Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2026, cual hemos estado estudiando el tema general, uniendo el cielo y la tierra, o como lo titula el libro auxiliar, el puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 7, que se titula Una ciudadanía celestial, día jueves 12 de febrero. El título es Las claves del contentamiento. Los voy a invitar, hermanos, a que me acompañen, inclinando reverentemente su rostro y tengamos una oración antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso que está pendiente de cada uno de nosotros como si solo cada uno existiese en esta tierra. Gracias, Señor, por ese cuidado maravilloso y sobre todo gracias por el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por medio del cual podemos alcanzar la salvación, aunque no la merecemos, Señor, pero es por gracia, por medio de la fe en ese sacrificio maravilloso y esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Señor, guíanos en este día en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos muestre esas verdades maravillosas que no solo debemos comprender e interiorizar, sino que debemos poner en práctica en cada una de nuestras vidas. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les mencionaba, el título de este día, jueves 12 de febrero, es eh, Las claves del contentamiento. Y hemos estado estudiando ya Filipenses y con esta lección llegamos al final del libro de Filipenses en el capítulo 4 y hoy vamos a estudiar. La pregunta dice: ¿qué claves revela Pablo para alcanzar una vida satisfecha y feliz? Y más que feliz, yo diría plena de gozo, pero de un gozo celestial. Entonces, nos manda a leer Filipenses 4 del 10 al 13. Voy a leer del 10 al 14 y luego les explico por qué. Y el versículo 19. Leo una versión Reina Valera del 60. Dice: Dádivas de los Filipenses. Ese es el título de esta subsección. Acá en el libro de Filipenses, ya es el último capítulo. Es más bien la última parte de la epístola, porque recuérdense que en el griego original no habían capítulos ni versículos, sino que era una carta precisamente del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Pero leo en el versículo 10, Filipenses 4:10 dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y acá nosotros usualmente eh, conocemos este versículo de memoria, lo citamos de memoria, pero lo citamos solito, fuera de su contexto. El apóstol Pablo estaba hablando de que él estaba acostumbrado a contentarse cualquiera que fuera su situación. A pesar de las circunstancias, él tenía ese contentamiento, ese gozo espiritual que solo viene de tener a Cristo en el corazón. Y por eso él dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sigue diciendo en el 14: sin embargo, a pesar de que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces, a pesar de que, hermanos, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, puede haber tribulación en nuestra vida, puede haber dificultades en nuestras vidas. Y sin embargo el Señor nos dará las fuerzas para seguir adelante, porque la verdad es que no puede haber contentamiento si Cristo no está en nuestro corazón. Y eso está en consonancia con lo que estudiamos la semana pasada, que realmente es el vivir una vida con propósito, una vida de acuerdo a los cánones cristianos, no se puede dar
si no conocemos a Jesús, si no tenemos una relación personal con Cristo Jesús. Y eso es lo mismo que está diciendo el apóstol acá. Que todo lo puede gracias a Cristo. Voy a leer en la versión Dios habla hoy para que se aclare un poco más este pasaje. Dice en el versículo 10, Filipenses 4:10, me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Aquí voy a hacer un paralelo porque normalmente ocupamos esa palabra humilde para decir que alguien es pobre, pero realmente la verdadera humildad es el humillarnos ante Dios y considerar, como lo hemos visto anteriormente, a los demás como mejores que nosotros mismos. En la versión Reina Valera del 60 dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Me gusta más cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Me gusta cómo lo traduce hasta que a todo lo puedo. Más bien a todo puedo hacerle frente, puedo enfrentar lo que sea gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Eh, la iglesia de Filipo fue una de las pocas iglesias que constantemente pudo ayudar al apóstol Pablo para suplir sus necesidades y le mandaban ofrendas. De hecho, las menciona que Epafrodito fue el que las llevó luego él lo envía de regreso para que ellos puedan verlo y tener noticias directas de Pablo. Eso ya lo estudiamos en las lecciones anteriores. Y en Filipenses 4:19, que básicamente es el epílogo de la epístola dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la versión Reina Valera del 60. Y la versión Dios habla hoy dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Realmente, hermanos, la riqueza más gloriosa que nosotros podemos recibir es al Señor Jesús, una relación con Él y Él morando en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Entonces, acá la lección continúa diciendo que en circunstancias extremas, en hambre, enfermedad, lesiones, decesos, las personas reflexionan acerca de lo realmente importante y consideran las bendiciones que normalmente se dan por sentadas. Hermanos, realmente tenemos tanto por lo cual ser agradecidos. Deberíamos de vivir en una vida de constante agradecimiento a Dios. A pesar de las circunstancias, es posible que estemos pasando dificultades, es posible que estemos pasando enfermedades, es posible que que estemos en necesidad, sufriendo escasez o que no tengamos nada. Y sin embargo, tenemos vida. Uno, porque nos podemos dar cuenta de que esto nos está pasando. Dios nos da la vida cada día. Tenemos la vista, tenemos el tacto, tenemos el gusto por las cosas. Hermanos, solo el hecho de tener la vida y tener salud, eso es una de las bendiciones más grandes. Tal vez la bendición más grande, porque realmente podemos tener todo el dinero del mundo y si nuestra salud está deteriorada, ¿de qué nos sirve tener todo el dinero del mundo? Así es que solo contar con la salud es una de las bendiciones más grandes que Dios nos puede dar. Y dice, pero acá lo que quiere hacer la lección es un paralelo que normalmente cuando estamos en abundancia nos podemos olvidar de Dios. Pero es cuando estamos en circunstancias extremas, en que estamos del otro lado. Esto se hace una referencia a José, el hijo de Jacob, cuando él interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Habrá épocas en nuestras vidas que son las épocas de las vacas gordas y habrá épocas que son las épocas de las vacas flacas. Pues cuando estemos en esas segundas épocas, en las vacas flacas es cuando nos recordamos de Dios y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo que Él por favor nos traiga la prosperidad. Y cuando la tenemos,
nos olvidamos de Dios. Así es que acá nos hace las siguientes promesas y certidumbre bíblica. Dice el Salmo 23, que todos lo conocemos de memoria: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haré yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Realmente es una promesa maravillosa todo el Salmo. Y lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: su Padre Celestial sabe de todo lo que ustedes tienen necesidad. Así que Dios está pendiente. Y en la epístola de Pedro, la epístola universal de Pedro, en la primera epístola, capítulo 5 versículo 7 dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice, porque Él cuida de ustedes, dice esta versión que usan acá. Y Filipenses 4:19, que es el versículo que acabamos de leer, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la versión de Dios habla hoy: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero realmente recordemos, hermanos, que a pesar de que Dios nos puede dar toda la prosperidad del mundo, el hombre más sabio y más rico que hubo del mundo, que fue Salomón, realmente en algún momento dijo: todo es vanidad, todo es vanidad. Y el salmista decía: dame, bueno, y también Salomón: dame el pan de que tenga necesidad de este día. Y por eso el Padre nuestro pide: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, estoy pidiendo el pan de este día, porque el mañana no sabemos si vendrá, pero debemos tener contentamiento con lo que tenemos hoy este día. Y finalmente, acá en la lección, dice aquí algunas cosas que podemos pedir con confianza. Y realmente el Señor Jesús nos dio una gran lección en el Getsemaní, cuando Él 3 veces oró: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos orar, hermanos. Muchas veces llegamos ante Dios, y esto lo he dicho en otras oportunidades y lo repito acá, como con una lista del súper. Y tomamos la lista y empezamos a checar, y te quiero pedir esto y esto y esto y esto y esto y esto, y es solo una constante de una constante corriente de pedidos. Pero nosotros, ¿qué le estamos dando a Dios? Siquiera le estamos dando nuestra obediencia, haciendo su voluntad. Realmente tenemos que hacer una introspección y decir: ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios, o mi vida necesita un cambio acá? Y si pedimos ese cambio, ese es algo que Dios nos va a dar, porque lo ha prometido. Y acá da una lista, son 7 puntos, que son cosas que podemos pedir con confianza, porque sabemos que está en armonía con la voluntad de Dios. La primera es salvación de un ser querido o de un amigo. De hecho, cuando intercedemos por alguien y le pedimos al Espíritu Santo que toque su corazón, estamos abriendo la puerta a Dios para que vaya y su Espíritu Santo, perdón, haga eso y no deje en paz a esta persona. Así es que encomendemos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a Dios, para que Él pueda, a través de su Santo Espíritu, tocar esos corazones. Valor para compartir nuestra fe. Y acá no voy a buscar todos los versículos, pero sí algunos que me parecen muy importantes. Cuando pedimos el perdón, cuando confesamos y abandonamos el mal. En 1 Juan 1:9 no dice eso, pero lo vamos a leer, y voy a leer otro versículo que lo complementa. Dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La versión de Dios habla hoy dice: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está la diferencia, que no menciona 1 Juan 1:9. Dice: el que cubre sus pecados, al que disimula el pecado, no le irá bien, dice la versión de Stroller. Pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. Volviendo a la lección, dice, perdón cuando confesamos y abandonamos el mal. Ahí estamos uniendo los dos versículos que hemos leído, Primera de Juan 1:9 y Proverbios 28:13. Bien, fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios. Solo Dios puede darnos esa fortaleza. Y aquí está el siguiente, que es uno de los más difíciles porque implica tener que perdonar a las personas que nos han hecho daño. Amor por quienes nos odian y maltratan. Y nuevamente desde el Sermón del Monte, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De hecho, la versión de Salomón no incluye todo esto que Jesús nos mandó, sino que solo amar a los enemigos y orar por quienes los persiguen. Me parece muy importante en la versión Reina Valera del 60 porque nos da toda una secuencia de cosas que debemos hacer para poder alcanzar el perdón nosotros también. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Realmente algo que es muy difícil de implementar dada nuestra condición pecaminosa y que realmente todavía no hemos alcanzado ese verdadero amor de Dios, no solo por los que nos aman, sino también por los que nos odian. Y luego está el siguiente punto que dice sabiduría en situaciones difíciles, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La versión de Salomón dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, sin limitación. Así que si consideramos que nos hace falta la sabiduría, pidámosla en oración a Dios. Y el último punto dice comprensión de la verdad revelada en la palabra de Dios, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo esta verdad, como la encontramos en la palabra de Dios, hermanos, es la que nos puede dar libertad. Eh, y acá la pregunta que está al final de este día me llama mucho la atención. Es una pregunta para que cada uno de nosotros reflexione. ¿Cómo reaccionas cuando no recibes lo que has pedido en oración o ante la posibilidad de que nunca lo recibas? Y realmente es cuando debemos tomar el consejo del apóstol Pablo y aprender a estar contentos, a estar gozosos con lo que Dios nos da, hermanos. Con lo que Dios nos da, porque ese es el verdadero contentamiento. Y debemos recordar que, como dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Y el Señor Jesús ya lo dio todo por nosotros. Dio su vida, que era la riqueza más grande de todo el cielo. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores viniera a morir por cada uno de nosotros. Ese es el regalo más grande que Dios nos puede haber dado. Y esta semana hemos estado estudiando una ciudadanía realmente a través de ese sacrificio maravilloso. Es que Cristo Jesús nos convierte en ciudadanos del cielo. Y somos ciudadanos ahora y debemos empezar a comportarnos como ciudadanos de ese reino celestial para que cuando Cristo venga podamos estar listos para recibirle en todo este proceso de reflejar su carácter y parecernos cada día más a Él porque le conocemos y tenemos una relación personal con nuestro Señor Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.